Señor, debido a que el tiempo también ha estado avanzando un poquito, pero ha sido una bendición tremenda. Y yo creo, y esto es un pensamiento personal que yo considero, que deberíamos de adorar al Señor, hacer cántico y todo lo concerniente a la realidad pues, que tenemos que hacer en nuestros ejercicios de fe. Pero si hay algo que tenemos que aumentar, es orar. Yes. A veces hay que cantar menos y orar más. Yes. A veces hay que hablar menos y orar más. ¿Por qué? Porque hemos entendido que la oración no solamente es una válvula de escape, sino que es la grata bendición que Dios nos ha brindado para podernos comunicar con el Padre, al cual le decimos que le amamos, pues nos expresamos. Y esto también de alguna manera nos ayuda a poder colocar sobre él todo tipo de ansiedad que en muchas ocasiones es la que es el resultado de los golpes que en el camino pues obviamente recibimos. Pero el lunes pasado estuvimos hablando del tema de la depresión en esta casa y fue de gran bendición porque créanme que es necesario tocar estos temas porque la iglesia, cuando la ciencia nada sabe hacer, nada puede hacer con las crisis que vivimos, la iglesia siempre tiene la respuesta. Lo que tiene que encontrarla en el pensamiento que es la Biblia. El pensamiento de Dios es la palabra ya escrita. La profecía más clara es la palabra del Señor. Yo no tengo que esperar que venga profeta a decirme nada, yo lo que tengo que abrir la Biblia y leerla y ajustarla o aplicarla conforme al momento o el tiempo que sea conforme a mi experiencia. Amén. Pero en esta ocasión queremos compartir una palabra que está detenida o está estacionada en el capítulo número 18 del libro del profeta Jeremías. Yo sé que es un capítulo y es una narración bíblica que muchos hemos tenido el privilegio, y deberíamos de subrayar eso, el privilegio de poder oír de esta palabra, que está en el capítulo número 18, libro del profeta Jeremías. Jeremías significa el que Jehová exalta, el que Dios coloca en un lugar alto. Porque la experiencia que vivió este hombre en medio de su ministerio realmente es bastante conmovedora, que vale la pena tomarla en consideración. En una ocasión, hablando de este tópico de la casa del alfarero, hubo una agrupación que cantaba un himno que yo sé que posiblemente usted lo ha escuchado, que decía: vara que no sea yo, toma dominio en mí, yo siempre fracasé, ser sabio en mi opinión, me separo de ti, ahora quiero que seas tú, mi guía, mi control, ayúdame Jehová, Espíritu de Dios, toma mi voluntad, rómpeme y dame formas tú, con tus manos de alfarero, es que solo yo no puedo, guíame, Espíritu de Dios, hazme luz en las tinieblas, porque yo sin ti no sé vivir. Santo es el Señor. Jeremías capítulo número 18, estaremos dándole lectura a estos primeros versos. Entre tanto usted lo busca con su manita, creo que tuvo bastante tiempo para encontrarlo. Capítulo número 18, libro del profeta Jeremías. Este hombre escribió dos libros, el libro que lleva su nombre y el libro de Lamentaciones. Profeta mayor. Cuando se identifica un profeta mayor no es porque fuera más importante o mayor que otro, sino que escribió más que otro. Y este hombre, pues obviamente se le puede acreditar ser un profeta mayor porque su ministerio fue bastante amplio dentro del contexto de la realidad que le correspondió vivir y nos mostró grandes enseñanzas como las que hoy vamos a estar tratando de tomar en consideración con el propósito de entender que nosotros somos como barro en las manos del alfarero, y ese es el tema. ¿Lo tiene, amado? Jeremías capítulo número 18, leemos a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Parece que usted está intensivo todavía. A la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Ahora se está escuchando mucho mejor, el sol está haciendo efecto. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo:
levántate y vete a casa del alfarero. Y allí, debería subrayar eso, allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová diciendo: no podré hacer de vosotros, como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Como barro en las manos del alfarero. Ayúdame a orar, por favor. Padre, una vez más nos acercamos a ti. Y tenemos que acudir a ti, Señor, porque ¿a dónde iremos si solamente en ti hemos encontrado palabras de vida eterna? Una vez más te pido, Padre mío, en el nombre de Jesús, que esta tu palabra sea colocada en nuestros labios con libertad y de nuevo, de tal manera que cada uno de mis hermanos, tus hijos, que se han esforzado un día como el de hoy para llegarse a este lugar a oír tu voz, Señor, a recibir de ti la instrucción que se requiere y se necesita en los tiempos que vivimos. Entendemos que usted es nuestro gran Dios y que tu oído ha estado constantemente inclinado para escuchar la oración que brota de los labios de tu pueblo. Pero también tu mirada, Señor, ha estado observando todo lo que cada uno de estos hombres y mujeres han estado viviendo. Por eso te suplico, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, no que me quites, sino que me uses con una palabra que vaya de acuerdo, Señor, al favor tuyo sobre nuestras vidas. Y que tú cubras con tu gracia y con tu gran poder, una vez más, Señor, de favores nuestra existencia. Padre, usamos la autoridad de tu palabra para llevar cautivo todo pensamiento contrario a la obediencia a Cristo. Te pedimos, Dios mío, que entre tanto tu palabra es anunciada, el afligido, Señor, reciba consuelo, el enfermo reciba salud, y que tú obres conforme a tu poderosa mano, Jehová, el brazo que nos ha cortado, en él confiamos. Oh Jehová de los ejércitos, gracias, Dios, te damos por este momento. Pero te pido, Dios mío, que hables a nuestra vida y que tú seas, Señor, manifestándote con unción y gracia en el momento oportuno. Una vez más, Señor, nos inclinamos a ti para reconocer que toda la gloria es tuya. Por tal razón te pedimos que hable a nuestra vida, porque anhelamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. ¿Se atrevería usted a darle un aplauso al Señor? Ese ánimo yo creo que me lo está dando a mí. Ustedes saben usar esas manitas muchísimo. Hemos tomado en consideración este pasaje bíblico porque de alguna manera, luego de haber estado en conversación con Dios, Dios a veces coloca cierta inquietud en nuestro corazón y a veces nos hace navegar por ciertos pasajes bíblicos. Y algunos de estos pues son los que se estacionan, nos capturan la atención. Y en este caso me gustaría traer a colación, traer a nuestra memoria nuevamente esta historia del alfarero y cómo es que se elabora realmente este trabajo. A pesar de que nosotros hemos recibido bastante información concerniente a este tópico, o sea, a este tema, vale la pena recalcar o traer a la memoria la realidad que se realiza en este tipo de función. Y el alfarero que trabaja el barro, el israelita que trabaja el barro para el tiempo indicado, realmente hacía el trabajo similar como trabajan esta gente del occidente, esta gente que se dedica mucho a este trabajo de artesanía concerniente a este tipo de función. Y ellos no trabajan con cualquier barro, ellos cultivan el barro. Ellos tienen unos lugares donde el barro que está ya clasificado, que está
siendo observado para la realización de un trabajo. Ellos lo separan y están al cuidado de este barro. Entre tanto pasa el tiempo requerido y el mismo comienza a recibir ciertas condiciones donde este hombre que se dedica a este tipo de trabajo, pues va y lo separa y lo escoge. Y vale la pena tomarlo en consideración porque parece tan similar al trabajo que hace Dios con nuestra vida. No podemos pasar por alto la realidad que hoy vivimos de pensar la verdad. La verdad es que nosotros le servimos al Señor y en que nuestra medida sea de una manera, sea de la otra, el interés que ha sido colocado en nuestro ser con relación a buscar a Dios, ha sido Dios quien lo ha colocado, porque Él es quien coloca en el hombre el querer como el hacer, y de igual manera, amén, separa, escoge seres humanos con el objetivo, amén, de comenzar a revelársele con un plan y un propósito que tienen con su vida. Y llega el momento donde como el alfarero va en busca de aquel barro para hacer la vasija que él ya tiene ya plasmada en su mente y en su corazón. Amén. De igual manera Dios separa un tiempo y toma ese momento indicado donde con aquellos con el cual Él tiene propósito, extiende su mano para llegar al lugar donde por algún cierto espacio de tiempo has estado, amén, estacionado. Y Dios te escoge, Dios te toma. La Biblia nos enseña en el capítulo número 15, Evangelio según San Juan, en el verso número 16 dice que Jesús hablándole a los discípulos dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y de esto nosotros no podemos tener ningún tipo de duda, porque nosotros, amén, es Dios quien hizo conforme a su plan ya diseñado que nosotros nos pudiéramos acercar a Cristo. Ya estaba dentro de un plan de Dios. Dicho sea de paso, la Biblia dice, capítulo número 2, verso número 10 en adelante, el libro de Efesios, dice que nosotros somos hechura de Jehová, creados para buenas obras, las cuales Dios ya tenía de antemano separadas para que nosotros anduviéramos en ellas. O sea, esto indica que ya estábamos dentro de un plan diseñado por Dios, que nos es revelado conforme vamos caminando en los caminos del Señor y vamos entendiendo que era parte de un plan de Dios el hecho de que en su momento nos íbamos a acercar a Él. Obviamente Dios no quebrantando nuestro libre albedrío, la voluntad, amén, propia que tenemos de tomar decisiones o de aceptarla o de negarla. Pero Dios acondiciona las circunstancias de tal manera que las mismas nos hagan reflexionar, tomar en bien, amén, que la más sabia de las decisiones que nosotros podemos tomar estando en un uso de razón capaz, amén, es seguir a Cristo, obedecer el llamado de Dios, oír aquella voz de Dios que en ocasiones ha estado constantemente susurrándonos al oído, como le susurraba al oído del profeta Jeremías: levántate y desciende a casa del alfarero. Dios siempre ha estado tocando la puerta. Dios siempre ha estado hablando al corazón. Dios siempre ha estado insistiendo con aquellos que le aman, porque Dios tiene un plan diseñado, amén, con estas personas. Y Dios insiste, pero de una manera, amén, caballerosa. Dios llega, Dios toca la puerta, Dios no rompe la puerta, Dios toca, Dios te avisa, Dios te habla de diferentes formas y maneras, e inclusive hace que en ocasiones nuestra propia naturaleza reactive la memoria y nos acordemos del Dios de Israel, que un día metió la mano en el lodo de la desesperación, nos sacó del lodo cenagoso y una vez comenzamos a disfrutar algo extraordinario de parte del Señor. Pero en el caso aquí del profeta, Dios lo lleva a la casa del alfarero, le dice: levántate. Hay etapas en la vida donde nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión. Hay decisiones que nadie las va a tomar por nosotros. Nos corresponde tomarlas nosotros. Yo tengo que levantarme. Es un acto, es una actitud. Yo me tengo que levantar no como me siento, sino porque reconozco que para yo poder salir de una X causa o situación que me está de alguna manera deteniendo, yo tengo que tomar una decisión primaria, y es levantarme, amén, y tomar la decisión de seguir a Cristo. Levántate y desciende al lugar que Dios te está indicando, no al lugar que yo quiero ir, es al lugar que Dios me indica. Levántate, hay que ir unas indicaciones. Dios le dice al profeta: levántate y desciende a casa del alfarero. Y como estábamos hablando anteriormente con relación a esto del barro,
Pues esta gente que cultivan el barro, luego que lo cultivan por un espacio de tiempo, van al lugar donde deben tratar de crear una cierta ilustración, como si fuera un sembradío, un lugar donde esté ese barro, van, lo buscan y lo llevan a la casa del alfarero. Estando ese barro ya dentro de la casa del alfarero, comienza a pasar por unos ciertos procesos conforme, amén, a el trabajo que se requiere para que este barro, pueda obtener o tener la elasticidad que se requiere. El alfarero le da un ingrediente, le coloca conforme a como sea la condición del barro o que vaya a utilizar, amén, y la vasija que vaya a realizar, le introduce sal. La sal le provee la flexibilidad necesaria para poder ser manejada en las manos del alfarero. La sal, amén, representa, Él es la sal del mundo. El mundo camina en un lugar, amén, donde necesita de alguna manera ser sazonado. Y esto es algo interesante, porque cuando nosotros analizamos, realmente, para que la carne pueda ser preservada, necesita sal. O sea, para que el mundo pueda ser preservado ante los desafíos del camino, necesita la sal. Y Él es la sal. Amén. Él es la que nos provee ese recurso necesario para que nuestra vida se mantenga con vigencia, o sea, se mantenga en existencia. Entonces, nótese que este alfarero, luego que le coloque este cierto ingrediente, todavía no estamos ni en el torno, comienza a tomar, amén, brindar una cierta elasticidad, pero de una manera realmente que vale la pena tomarla en consideración. La coloca en unos ciertos lugares donde comienza a pasarle por encima, comienza a pisotearla para que la misma adquiera, amén, la elasticidad que se requiere. Y a veces no entendemos por qué en ocasiones estamos atravesando por unos diferentes tipos de procesos, porque para poder alcanzar, llegar a las manos del alfarero, primero tenemos que comenzar por sus pies. Porque para poder ser grande en las manos de aquel que nos tomó, primero tenemos que comenzar en la humillación que se requiere. Amén. Porque cuando estamos en sus pies, cuando más grande, estamos delante de los ojos del Altísimo. Y nótese que aquí hay algo interesante, porque esta condición que provee, en la cual llega a adquirir el barro, comienza a obtener unas ciertas burbujas. Estas burbujas son el resultado de condiciones que están dentro de la vida del ser humano que necesitan ser sacadas de ahí. Y de la manera en que se sacan es pasando por este tipo de procesos. Obviamente, conforme a cómo sea, la magnitud del trabajo, la condición del barro, son las pisadas del maestro. Y en ocasiones sentimos las pisadas, pero es el gran beneficio que tenemos porque nos están sacando las burbujas. Esas burbujas que pueden impedir que en el camino, amén, la vasija que Dios está o quiere hacer, amén, tenga la elasticidad necesaria para poder ser procesada a la manera de Dios. El problema de nosotros es que a veces como el barro se resiste a trabajar, amén, en las manos del alfarero. Y tiene que el alfarero, amén, someterla dentro de unas ciertas condiciones para que adquiera la elasticidad necesaria. Amén, hasta que alcance el punto donde se deje manejar. Porque al fin de cuentas, dice la Biblia, ¿acaso le dirá el barro al alfarero de qué manera lo tiene que hacer? Esto es un problema porque parece como si el barro estuviera gritando en las manos del alfarero, gritando, diciendo, ¿por qué me estás haciendo eso? Porque es lo mejor para ti, porque es lo más que te conviene. Amén. Y a veces no podemos entender que como barro en las manos del alfarero somos nosotros y que estamos pasando por un proceso y no entendemos las razones por las cuales, pero aquel que nos tiene en sus manos sabe lo que está haciendo. Dios siempre sabe lo que está haciendo. Porque cuando el alfarero toma la vasija, toma el barro, amén, el que observa de afuera no tiene la visión del que está trabajando adentro. O sea, visión. Aquel que ya está construyendo algo sabe lo que está esperando, sabe lo que quiere sacar de esa vasija. Y cuando hay elementos que tratan de impedir que eso se construya a la manera que aquel que está trabajando con el barro, ese alfarero va a tratar de trabajar de tal manera que en la materia adquiera la condición que se requiere. Y así pasa con nuestra vida. Cada proceso que vivimos en nuestro peregrinaje de vida, en ocasiones no lo entendemos, pero corresponde a un plan divino de Dios.
Yo sé que hay procesos que en muchas ocasiones son la causa de unas decisiones que hemos tomado en el camino, que en ocasiones son distorsionadas, son erróneas. Pero a pesar de eso, cuando estamos marcados con Dios en un plan y un propósito, todo eso que parecía estar mal, Dios lo utiliza para bien. Yes. Todo lo que parecía que estaba malo, Dios lo torna para bien. Porque cuando las cosas, amén, comienzan a funcionar, no de la manera en que, amén, a veces nosotros pensábamos, son las que nos abren los ojos. Y nos hacen entender y razonar que no es como yo pienso, es como Él dice. Yes. Como barro en las manos del alfarero. Entonces ahí estamos con ese barro. Y luego de todo ese proceso y de toda esa elaboración, no sé que aquí hay algo interesante, porque cuando yo estaba analizando la escritura y observaba, debido a que gracias al Señor tengo lentes y los quiero usar, pues entonces veía en la lectura que en esta lectura no encuentro un zafacón en la casa del alfarero. O sea que todo lo que está dentro de la casa del alfarero, amén, es útil. Es útil. Todo aquel que llega a la casa del alfarero llega con un plan y un propósito marcado. El asunto es que en muchas ocasiones Dios tiene un diseño ya originado para nuestras vidas. Aceptarlo, aceptar su voluntad, seamos sinceros en esta realidad. Aceptar la voluntad del Señor no es fácil. Aceptar realmente la voluntad del Señor para el diseño que Dios tiene con nuestra vida, amén, tenemos que llevar nuestra humanidad al Calvario para que nazca la nueva. Y que sea diseñada conforme a lo que ya Dios tiene ya plasmado en su mente. Amén. Entonces ahora vemos la realidad donde se está elaborando todo este tipo de trabajo y donde el barro pasa por un proceso. Y observemos a Jeremías. Por favor, vaya conmigo a la casa del alfarero y aquella persona que usted vio sentada en aquel lugar, aquel es el profeta. Ahí se encontró con el profeta. Trataron de conversar con el profeta, pero él estaba tan detenido, amén, mirando cuál era el mensaje que Dios le quería hablar a través del trabajo que el alfarero estaba realizando, que estaba tan concentrado y no quería que nadie le quitara la atención, porque él estaba esperando que lo que le habló Dios a él se iba a materializar ante su mirada. Le digo, ¿acaso no eres como el barro en las manos del alfarero? ¿No sois vosotros, oh casa de Israel? Como el barro en las manos del alfarero. ¿Cómo es que el alfarero puede trabajar y manejar? Y cómo en muchas ocasiones Dios permite, a través de nuestra imaginación, que podamos hacer unos ciertos viajes para Él mostrarnos lo que Dios quiere que tú hagas o que Él va a hacer. Y a veces nosotros deberíamos de detenernos en el camino y ser sinceros con nosotros mismos. Habían elementos en los momentos donde Dios te entregó una visión. Había un pasaje claro, porque una de las cosas que yo he aprendido de Dios, o que estoy tratando de aprender, es que Dios no juega con nosotros. Y Dios nos da una visión. Y en esa visión nosotros vemos elementos que en ocasiones no tenemos una amplia comprensión. Pero usted sabe cuando en el transcurso del camino, conforme al plan de Dios en nuestra vida, se proyectan o se presentan elementos que fueron creados por mí, no Dios me los mostró. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Debe tratar de crear una ilustración con lo que le quiero decir. Volvemos a la casa del alfarero. Cuando José huyó de las manos de la esposa de Potifar, la esposa de Potifar nunca estuvo en las visiones de José. Nunca. Dios siempre tiene un marco claro. Entonces nosotros tenemos a veces que volver a Él y ver cuál es el panorama que Él nos mostró. Entonces observemos ahora aquí cómo es que Dios lleva a este hombre a la casa del alfarero, porque quedaba un gran trabajo que realizar. Hay momentos donde Dios te lleva para que podamos aprender que como nosotros en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos. Entonces Dios quiere trabajar con nuestras vidas, porque hay un trabajo que hay que realizar. Y dentro de todo ese contexto de realización de funciones, el hecho de hacerlos es un honor, de que Dios te haya separado y te haya escogido para un trabajo que no quiere Dios delegárselo a otro, no porque no pueda, es porque Dios te separó a ti. Y Él sabe que tú tienes la capacidad para poderlo hacer. Aquí había mucha lucha con el profeta Jeremías. La historia de Jeremías es tan parecida a la de muchos de nosotros, que Dios nos demanda, Dios nos llama a la realización de algo y nosotros nos resistimos. Y nos resistimos a tal punto que Dios, amén,
no quisiera llevarnos al quebranto, pero si el quebranto es lo que nos va a abrir los ojos, al quebranto lo va a permitir. Porque ese quebranto no es para destruirte, es para que reflexiones. Entonces quisiera tomar en consideración una porción bíblica que se encuentra estoy pronto a culminar, en el libro de segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde habla algo relacionado a esto y vale la pena que lo pudiéramos observar, capítulo número 4, del verso número 7 en adelante, y lee de la siguiente manera. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y aquí es donde comienza. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Estamos hablando de la vasija de barro, la cual Dios separó para depositar en ella un tesoro. Y estamos hablando de los procesos o procedimientos, amén, que en ocasiones tiene que atravesar diferentes tipos de personas que han sido separados por Dios, para de alguna manera Dios depositar en ellos una vasija, amén, un tesoro extraordinario. Para que la excelencia del poder no sea nuestra, sino de Dios. Y a veces nos preguntamos, la realidad de todo esto, ese es el Dios que nos ha separado, ese es el Dios que lo ha escogido usted, como vasos, como barro en las manos del alfarero. Entonces, el llamado de Jeremías era un llamado al desafío, era un llamado a la rendición, era un llamado a negarse a sí mismo, era un llamado a colocar a Dios primero ante toda la adversidad que tenía por delante. Era un llamado de entender que, amén, el barro no tiene la capacidad de mandar al alfarero. Es Dios quien domina, es Dios quien gobierna. Amén. Así que nosotros, lo más saludable que nosotros como seres humanos podemos hacer dentro de nuestro peregrinaje de vida es rendirnos a sus pies y dejar que Él haga con la vasija lo que Él quiera. A veces nosotros cantamos, ¿te acuerdas que se cantaba un coro que decía antes? Tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Tú eres el alfarero. Y cantarlo es fácil, pero vivirlo son otros 20 pesos. Cantarlo es fácil. Cuando dice, rompe mi cántaro, rompe mi copa, rompe mi vida. Ay Dios. Y hazla de nuevo. Ay, qué lindo se oye, ¿verdad? Pero vivirlo son otros 20 pesos. Pero como nosotros lo cantábamos, nos enseñaron, lo cantábamos con esa libertad que tremenda. Entonces, como Dios está escuchando, así. Venga acá. Venga acá. Venga acá. Entonces, cuando estamos y sentimos las pisadas del maestro como el alfarero que cultivó aquel barro, entonces Dios quiere sacarnos las burbujas y lo que son los gritos nuestros. ¡Ay! No te va a doler nada. Seguro que duele. Hacer la voluntad del Señor, rendirse al Señor, es un privilegio, pero no es fácil. Porque usted tiene que negarse a sí mismo. Usted tiene que decirle a la que por tanto tiempo te gobernó, ahora tú no me gobiernas, porque ya yo morí a esa. Ahora me gobierna quien dio la vida por mí. Amén. Quien se dio en la cruz del Calvario. Ese es el que tiene el control. Así que abracemos en esta ocasión esta palabra, es la que quiero, amén, es la que sentí la inquietud en mi corazón para compartirla. Porque creo que estamos en los tiempos. Estoy convencido que estamos en los tiempos. Que Dios, como al profeta Jeremías lo inquietó a llamarlo para la realización de la misión, también está llamando a gente, amén, para que nos llenemos de valor para hacer lo que Dios nos ha demandado hacer. Como barro en las manos del alfarero. Amén. Así que le invito a que se coloque sobre tus pies. Vamos